Siéntate conmigo un momento. Deja que el calor de esta taza entre tus manos sea el refugio que tu alma ha estado buscando. Desesperadamente mientras huía de las sombras de lo que fue, he servido este café pensando en ese peso invisible que llevas en la base de la nuca. Esa tensión que se convierte en un nudo en el pecho cada vez que te quedas en silencio y tu mente, como un juez implacable, te arrastra de vuelta a ese momento, a esa decisión, a esa palabra que no debiste decir o a esa oportunidad que dejaste pasar por miedo o por descuido. Sé lo que es vivir con esa fatiga en la mirada, una sensación de que caminas cargando un saco lleno de piedras calientes que te queman la espalda pero que no te atreves a soltar, porque crees que el dolor es el precio que debes pagar por tus equivocaciones. Notas esa asfixia silenciosa, un cansancio que nace de la calculadora del hubiera, esa que repasa infinitamente como sería tu vida ahora si no hubieras fallado, si hubieras sido más valiente o si hubieras elegido diferente. Es la asfixia por el remordimiento crónico, esa fatiga física de quien vive con el cuerpo en el presente, pero con el corazón encadenado a un ayer que ya no existe, sintiendo que el futuro es un territorio prohibido porque tu pasado te ha marcado con un sello de insuficiencia que nada puede borrar ante. Encuentras en este tramo del camino luchando con el pensamiento persistente y oscuro de que ya es demasiado tarde, de que el plan que Dios tenía para ti se rompió irremediablemente por tu culpa y que ahora solo te quedan las sobras de una vida que pudo haber sido grandiosa. Ese grito callado de tu alma es el síntoma de una herida que se alimenta de la mentira de que el perdón de Dios es un concepto teórico que aplica para otros, pero que en tu caso la justicia exige que vivas en una penitencia eterna de tristeza y autorreproche. Nos han enseñado a ser nuestros propios verdugos, convirtiendo nuestra fe en un tribunal donde nosotros somos el fiscal, el testigo y el condenado, olvidando que el juez de toda la tierra ya emitió un veredicto de libertad. Te sientes insignificante porque te ves a ti mismo a través del lente de tu peor momento. Has aprendido a vivir con una vergüenza sorda que te impide disfrutar de los abrazos de hoy, y has terminado convirtiéndote en un prisionero de tu propia memoria. Alguien que ya no se atreve a soñar porque tiene miedo de que el fantasma de su error aparezca de nuevo para recordarle que no tiene derecho a la paz. Crees que tus cicatrices son muros que te separan de la bendición, pero hoy quiero decirte que para el cielo, tus grietas son los canales por donde la luz de la restauración brillará con más fuerza. Encierra los ojos e imagina por un momento el olor a salitre y el sonido del agua golpeando suavemente una barca en la penumbra del amanecer. Imagina un hombre de manos rudas y mirada perdida, alguien que poco tiempo atrás juraba que daría la vida por su maestro, pero que en la hora de la verdad, bajo el frío de un patio y el miedo a la muerte, negó conocerlo 3 veces mientras los ojos de su amigo más querido lo miraban desde la distancia. Imagina a Pedro. Puedo sentir el nudo en su garganta mientras intentaba volver a su antigua vida de pescador, sintiendo que su nombre era ahora sinónimo de traición y cobardía. Su fatiga no era por la noche de trabajo sin pesca, era el agotamiento de un alma que se sentía muerta por dentro, la pesadez de saber que le había fallado a quien más lo amaba y que ya no había forma de deshacer el nudo de su negación. Él se sentía un exiliado de la gracia, alguien que ya no pertenecía al grupo de los elegidos porque su error había sido demasiado público y demasiado doloroso. Pero lo que ocurrió en esa playa, junto a una fogata de brasas, es la medicina que tu espíritu necesita para soltar la culpa hoy. Jesús no lo esperó con una lista de reproches, ni le pidió una explicación lógica de por qué tuvo miedo. El maestro simplemente le preparó el desayuno y le hizo una sola pregunta, repetida 3 veces para sanar cada una de sus negaciones. ¿Me amas? En ese encuentro, Pedro tuvo que aprender que la restauración de Dios no consiste en recordarte tu pecado, sino en recordarte tu propósito. Jesús no borró el pasado de Pedro, pero sí le quitó el poder de definirlo. La fatiga de la culpa desapareció cuando Pedro entendió que el amor del Padre era
infinitamente más grande que su capacidad de fallar, y que su fracaso no era el final del camino, sino el inicio de una humildad que lo convertiría en la roca que sostendría a otros. El milagro no fue que Pedro olvidara lo que hizo, sino que el recuerdo de su error se convirtió en un monumento a la misericordia, permitiéndole caminar con una dignidad que no dependía de su perfección, sino del perdón de su Señora. Esa historia es el espejo de tu fatiga actual. Estás agotado porque llevas demasiado tiempo tratando de pagar por tu pasado con amargura, creyendo que si te castigas lo suficiente, algún día te sentirás limpio. Dios ha permitido que sientas este hastío de ti mismo para que dejes de confiar en tu propia capacidad de ser bueno y empieces a descansar en la obra perfecta de quien ya pagó toda tu deuda. Tu remordimiento no es una señal de santidad, es una señal de que todavía no has aceptado que el sacrificio de Jesús fue suficiente para ti. El hecho de que hoy sientas que ya no puedes más con el peso de tus recuerdos es la señal de que estás en la posición perfecta para que el Maestro te encuentre en tu orilla de frustración y te invite a desayunar con él, lejos del ruido de tus acusadores internos. La paz no nace de haber tenido un pasado perfecto, sino de la seguridad de que el que te formó conoce tu barro y decidió amarte incluso antes de que cometieras ese error que hoy te quita el sueño. No te avergüences de tu necesidad de ser restaurado. El Rey del Universo se deleita en tomar vasijas rotas y unirlas con el oro de su perdón para que sean más hermosas que antes. Este es el hallazgo que hoy quiero que sea el descanso de tu espíritu. La gracia de la hoja en blanco. Existe una paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando comprendes que Dios tiene una memoria selectiva que decide olvidar tus transgresiones para siempre. Tu seguridad no puede nacer de que también te portes mañana, sino de saber que hoy mismo, en este segundo, la sangre del Salvador ha limpiado tu expediente por completo. No eres el error que cometiste, eres el hijo por el cual se pagó el precio más alto de la historia. El día que aceptes que el perdón es un regalo que se recibe y no un trofeo que se gana, ese día tu cansancio crónico empezará a disolverse como el hielo bajo el sol. Cuando sueltas la carga de tener que arreglar el pasado, le permites al espíritu que sature tu presente con una libertad que el remordimiento nunca te permitió conocer. Y descubres con alivio que la plenitud se encuentra en caminar hacia adelante sin mirar atrás, confiando en que la mano de Dios ya cubrió tus huellas antiguas. Jesús es tu compañero en esta herida, porque nadie experimentó el peso de la culpa ajena de manera más radical que Él en la cruz. Él no estaba sufriendo por sus propios errores, sino por los tuyos, por los míos y por los de todo el mundo. Él tomó sobre sí mismo todo ese hubiera, toda esa vergüenza y todo ese remordimiento que hoy te asfixia para que tú pudieras quedar libre. Jesús sabe lo que es el peso de la condenación, aunque Él era el único inocente. Él entiende perfectamente ese frío que sientes cuando piensas que Dios está decepcionado de ti. Hoy Él se acerca a tu lugar de tormento mental. Se sienta a tu lado en ese rincón donde has estado rumiando tus caídas y pone su mano sobre la tuya con una firmeza que te devuelve la vida. Te dice que Él conoce perfectamente cada detalle de lo que hiciste y que, aún así, su amor por ti permanece intacto. Jesús es quien te asegura que tu pasado ya fue juzgado en su cuerpo. Él es quien te recuerda que si Él pudo convertir a un perseguidor en un apóstol y a un negador en un líder, Él puede tomar tu historia hoy y hacer de ella un cántico de esperanza para otros que también se sienten perdidos. Cristo es el que te regala la paz para perdonarte a ti mismo, hoy mismo, recordándote que su amor incondicional es el único hogar donde tus secretos ya no tienen poder, y que en sus manos tu debilidad es el lugar donde su gloria se manifiesta con más brillo para vencer hoy mismo esa fatiga del remordimiento y recuperar la alegría de tu libertad en Dios. Te invito a realizar estos pasos de gracia práctica, con la suavidad de quien está soltando una cadena que le impedía caminar, el sacrificio de la máquina del tiempo, no hoy. Toma la decisión consciente de no volver a visitar ese momento de tu pasado para intentar cambiarlo en tu mente. Cada vez que él aparezca, detente y di en Padre, hoy renuncio a mi deseo de controlar mi ayer. Te entrego este recuerdo y acepto que lo que pasó
pasó. Decido que mi energía de hoy no será gastada en un tiempo que ya no existe. La paz es el resultado de dejar de pelear contra lo que es inamovible para empezar a construir lo que es posible, el inventario de la lección pagada. Toma un momento para notar una sola cosa positiva que hayas aprendido de ese error. Quizás ahora eres más compasivo, más prudente o más consciente de tu necesidad de Dios. Reconoce que esa lección es el tesoro que quedó después del incendio. Valora la sabiduría adquirida sobre la pérdida sufrida. La fatiga desaparece cuando dejas de mirar el tamaño de tu caída y empiezas a notar la altura de la gracia que te levantó. Anhel, decreto de la hoja en blanco en cada mañana de esta semana. Antes de que el acusador intente recordarte tu pasado, declara con firmeza: mis pecados fueron borrados y mi pasado ya no tiene voz sobre mi presente. Soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron y hoy todo es nuevo. No vivo bajo el peso de la culpa, sino bajo la luz del perdón.